De 1867 a 1868 se notaban en México las secuelas de todas las batallas. Algunas consecuencias son como el catolicismo dejó de ser la religión oficial en México y el ejército se juzgaba en los juzgados civiles. Las posiciones obtenidas de forma comunal tenían que ser vendidas y el ejército conservador fue disuelto. Después de un tiempo, por culpa de las revoluciones, el gobierno dependía cada vez más del ejército, y los oficiales de dicho ejército tenían más influencia en decisiones políticas, religiosas y económicas en todo México. Con esto, las disconformidades de los campesinos fue en aumento. Díaz se postuló 2 veces al gobierno de México, en las cuales perdió, hasta la muerte de Benito Juárez en 1876. Luchó con Lerdo de Tejada y con el plan de Tuxtepec ganó a Tejada. En 1877 ganó oficialmente y su mandato fue basado en el ejército. Fortaleció las relaciones con el viejo continente y con Estados Unidos y formó el Banco Nacional de México. En 1880 el mandato de Díaz terminó y este mandato fue completado por González. González formó un gabinete formado por sus amigos, por lo cual su mandato pasó a ser uno de los más enviciados de México. González conectó a México y a Estados Unidos mediante nuevas vías en casi todo el país. El régimen de Díaz, de 1884 a 1900. La exportación fue el factor más importante en el desarrollo económico de México. Por lo tanto, algunas empresas de exportación comenzaron a agarrar terreno en México y prosperó la industria textil. La producción de plata, plomo, cobre y zinc se elevó, pero la minería tuvo el crecimiento más veloz. Después de 1900, el desarrollo industrial decayó notablemente y nunca recibió ayuda. Con excepción de la agricultura, los sectores más importantes de la economía estaban en manos extranjeras. El gobierno de Díaz hizo todo lo que estuvo en sus manos para fomentar las inversiones europeas, sin restringir las estadounidenses. Hasta el fin del siglo, solo se hacían préstamos a Europa y solo se otorgaban concesiones bancarias a banqueros europeos. Proyectos de obras públicas como las instalaciones del puerto de Veracruz o las obras de drenaje en el Valle de México se encargaron a empresas británicas. La progresiva desigualdad regional entre el centro, sur y norte de México aumentó gracias al desarrollo porfirista. A finales del siglo, el norte era, en términos económicos y sociales, una de las regiones más modernas de México. Sin embargo, el norte fue también la región con mayor violencia social y política durante el periodo porfirista. Estos cambios en la economía dieron inicio a la dependencia de México en las inversiones extranjeras. Por lo tanto, México se convirtió en el clásico ejemplo de país subdesarrollado, producto de materias primas que depende de los mercados del norte industrializado. Ya en los últimos 10 años hubo levantamientos y movimientos de oposición. Las causas fueron depresión económica, cambios políticos a nivel regional y nacional, represión gubernamental, la lucha por la sucesión de Díaz y el resurgimiento del nacionalismo en México. En el campo vivían en condiciones deplorables, mientras 5,000 hacendados eran dueños de la mayor parte de las tierras cultivables. Políticos mexicanos y empresarios extranjeros llegaron a acaparar extensiones en el norte del país a precios bajos, pasando por alto los derechos de los propietarios. Indígenas fueron despojados, fueron reprimidos y trasladados a lugares inhóspitos. Los bancos extranjeros cobraban intereses muy altos, y muchos de los obreros trabajaban en los Estados Unidos de América, comparaban el nivel del proletariado era mejor que el de México. Los 3 conflictos laborales más importantes fueron la huelga de en Río Blanco de la fábrica de textil de 1906, la huelga de Cananea en Sonora de 1907 y el movimiento ferrocarrilero en Chihuahua en 1908. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. Los líderes de la oposición más importantes fueron los hermanos Magón, que dirigían su partido desde los Estados Unidos. Su periódico llamado Regeneración fue prohibido en México.
porque fueron excluidos del poder político y porque los extranjeros desempeñaban papeles más importantes con el paso del tiempo. El norte del país era donde se daba el mayor índice de desempleo antes de la revolución. En Morelos, los campesinos, junto a otros estados norteños, fueron los centros principales de la revolución. En una entrevista, Krillman invitó a los candidatos a presentarse a las elecciones libremente porque México ya estaba maduro para la democracia. El partido antireeleccionista fue encabezado por Francisco I. Madero, el cual se convirtió en figura nacional por su publicación de la reelección presidencial. Hay indicios de relaciones con el gobierno norteamericano durante la revolución, ya que estos tenían intereses petroleros. Posteriormente, con Díaz, se harían tensas las relaciones entre los gobiernos. En 1910, Francisco I. Madero se le acusó de sedición y fue arrestado. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí y desde Texas anunció su plan, en el cual acusaba a Porfirio Díaz de elecciones fraudulentas. Se produjeron revueltas en todo el país, sorprendiendo a las de Pascual Orozco y Pancho Villa. El presidente norteamericano Taft ayudó aportando 20,000 hombres y además de barcos. El 21 de mayo de 1911, Madero y el gobierno federal firmaron el Tratado de Ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz y Corral antes de finales de mayo. El 15 de octubre de 1911, Madero fue elegido presidente por abrumadora mayoría. Esto fue gracias a las elecciones en octubre de 1911.